Propósitos de la familia. Pero hoy vamos a hablar algo que es como que el Señor nos dio a cada uno y es la gran comisión, ¿sí? Se llama, y la prédica hoy se llama cuidar o descuidar. Cuidar o descuidar. Y eso tiene que ver con una guía práctica, diga práctica, para el cuidado de nuevos creyentes. ¿Sí? Hoy vamos a ver una guía. ¿Cuánto les gustan las guías? Sencillas y prácticas. ¿Cierto? Chévere, ¿no? Chévere. Es algo práctico. Y usted dice, pero no, yo hasta ahora estoy comenzando, yo necesito es que me cuiden a mí. Puede ser, ¿no? Usted puede pensar. Pero sabe que usted desde que nació de nuevo, dice la palabra en Marcos 16, se nos fue comisionado algo. ¿Qué dice? En Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea que esto que vamos a hablar es una responsabilidad para todos. No solamente para los pastores, sino que yo quiero que esta prédica usted se identifique en ella. ¿Sabe qué hizo Jesús con la palabra de Dios? No dijo, bueno, este es el conocimiento de Dios Padre y esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No, Él no hizo eso. Él se encontró en las Escrituras, Él se identificó con ellas. Y hoy la idea con la prédica es que usted se identifique con esto que voy a estar enseñando. Usted tiene que tomarlo como suyo para que lo pueda hacer. Si lo vemos así como, no, esto es tarea del pastor y nos la quiere chutar a nosotros para que llevemos también parte de la carga. No, esto es para que lo llevemos todos. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que se imaginen algo. Imagínense que usted va por la calle y usted empiezan a escuchar por allá un llorido. ¿Sí? Un llorido, eso así. Eso es como 3D, empiezan ahí a llorar. ¿Sabe? Cuando fuimos allá a Orocué, no sé si ustedes han navegado por el río Meta, encuentra uno las toninas, ¿no? Que son los delfines. Y sabe que nos decía el señor que llevaba la barca, él nos decía, una buena manera para que ellas empiecen a salir es empiecen a llorar. Entonces llevábamos los niños y los niños, Nathan por ejemplo y otros, les decíamos, hagan que están llorando. Y ellos empezaban a llorar, oiga, y empezaban a salir esas toninas, y empezaban a salir, o sea, como a proteger, son bien protectoras, de cuidado, súper lindas, muy bonito. Ahora, usted imagínese, vuelva otra vez. En el cuento, usted está caminando, si encuentra, se escucha por allá algo llorando, y usted se acerca y es un bebé que ha sido abandonado en la calle. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Usted pasa indiferente a ese bebé? Sí, usted dice, ya pasará alguien o ya te encontrará tu mamita. Sigue llorando que tu sonido va a llegar a hacer eco en los oídos de tu mamá. ¿No? ¿Cierto? ¿Usted qué va a hacer? Usted va a recogerlo, a abrigarlo, a darle de comer, ¿cierto? Y seguramente se acercará a las autoridades para que ayuden a encontrar a la mamá o al menos que esté en un lugar seguro. Pero ¿sabe que usted naturalmente no lo haría? Porque usted es consciente de eso, la necesidad de un bebé, pero espiritualmente muchas veces sí lo hacemos. ¿Sí? Espiritualmente usted sabe que cuando usted predica el evangelio y una persona recibe a Jesús, nace de nuevo. Pero en ocasiones vemos esos nacidos de nuevo allá pidiendo ayuda, ¿sí? Allá auxilio, y a veces simplemente eso el pastor lo va a hacer. Eso otra persona se va a acercar a ayudarle. Somos conscientes de cosas naturales, pero a veces de las cosas espirituales no somos conscientes. Entonces, está pasando y es que bebés espirituales están siendo abandonados al nacer y no están recibiendo el cuidado correcto. ¿Y nosotros estamos para qué? Para cuidar, no para descuidar. Vamos a ver qué es lo que necesitan estos bebés, ¿sí? Vamos a ver principalmente qué es lo que necesitan estos bebés y qué es lo que nosotros necesitamos hacer como iglesia. Cuando una persona que recibe a Jesús no es cuidada, no puede llegar a crecer espiritualmente, no puede estar posicionada correctamente. Entonces la primera cosa que necesitamos como iglesia entender es que cuando damos cuidado a una persona, van a ser cristianos fuertes y comprometidos. ¿Cristianos qué? Fuertes y comprometidos. O sea que usted y yo necesitamos cuidar a los bebés para que sean cristianos ¿qué? Fuertes y comprometidos. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice la escritura: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí el versículo me está hablando acerca de niños, o sea, niños espiritualmente hablando, no niños naturales. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados ¿por qué?
por vientos de doctrina. O sea, ¿qué es un niño? Que escucha cualquier cosa que dice Jesús y piensan que es la verdad, pero no todo el que diga Jesús está hablando la verdad. Hay gente que mezcla, ¿sí? Y usa un versículo. Sabe que yo antes de conocer el Evangelio, yo leí un poco de metafísica. Yo vivía en Bucaramanga y mi tía, en la casa donde yo vivía, tenía un libro de metafísica, ¿sí? Y metafísica, usted dentro del estudio que ellos hacen encuentran versículos bíblicos donde se apoyan, pero es una porquería. O sea, eso es terrible, eso es una vaina, se centra en el hombre, está enfocado simplemente a satisfacerse el hombre, realmente no busca la palabra de Dios, sí habla acerca de la parte espiritual, pero totalmente distorsionada, no a través de la revelación de Jesús. Entonces, cuando uno no crece espiritualmente, ¿qué pasa? Se confunde y escucha, no, es que allá están hablando de Jesús, pero no hay una buena discernimiento. Oiga, ¿esto es conforme a la revelación de Jesucristo? ¿Esto sí está glorificando a Jesús o simplemente está glorificando al hombre y su propia necesidad y su propio deseo? Porque el hombre tiene una tendencia ¿a qué? A suplir su propia necesidad, a ensimismarse, a suplir su propio deseo. Pero una buena doctrina, ¿qué hace? Exalta y glorifica el nombre de Jesús, pero no solamente porque diga el nombre de Jesús está glorificando su nombre. Es una iglesia que da testimonio de Jesús, que da testimonio de Jesús, amén. Entonces necesitamos no niños ¿qué? Fluctuantes, llevados por vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que ellos están ¿qué? Engañando, ¿cierto? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces debemos tener cuidado con estas cosas con respecto a los niños espirituales, porque ¿qué va a pasar? Van a ser ¿qué? Extraviados, no van a tener discernimiento y no tienen por qué, o sea, todo esto es un proceso. ¿Sabe que Jesús cuando vino a la tierra, él siendo Dios, pero él dice se despojó de toda su gloria? ¿Cuál era la gloria de Dios? 3 cosas: omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Qué significa eso? Que estaba en todo lugar, que todo lo sabía y que era todopoderoso. Pero Jesús, estando aquí en la tierra, no se despojó de todo eso. Él no podía estar en todo lugar. Él estaba limitado por un cuerpo. Tampoco todo lo sabía. Aun cuando él habló con la mujer samaritana, le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Pero él no lo dijo porque él lo supiera todo. Él dependió del Espíritu Santo y eso fue una palabra de ciencia, sí. ¿Sí? Eso fue una dependencia del Espíritu Santo. Él fue un hombre que lleno del Espíritu Santo, pero él no actuó como Dios. Él no era todopoderoso, él dependía del Espíritu Santo para hacer señales, milagros y prodigios. Entonces necesitamos tener presente estas cosas. ¿Pero por qué está diciendo esto? ¿Qué era lo que estaba tratando de mostrar? ¿Qué era lo que estaba tratando de mostrar? Se me pasó. Ajá. O sea que, exacto, gracias George. Jesús necesitó ¿qué? Crecer en revelación y en conocimiento de la palabra. O sea, él no lo sabía todo. Aún dice la Biblia en Lucas, miremos un momento, no tengo el versículo exacto. En Lucas, sí, yo dije, pero ¿por qué fui allá? Menos mal que están pendientes ustedes, sí. Son ustedes muy pilos. Usted sabe que cuando Jesús se le perdió a María y a José, ellos lo encontraron en el templo. Y dice Lucas 2:46, ya lo encontré. Desde el 45. 2:45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. O sea, Jesús se les había perdido a María y José. ¿Qué edad tenía cuando se les perdió? ¿Ustedes saben? 12 años. Y aconteció que 3 días después, imagínense, 3 días se les perdió. ¿Cómo sería la angustia de esa mamá, no? Y del papá también, que se le perdió 3 días. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Escuchen muy bien. ¿Qué? Oyéndoles y preguntándoles. Si les preguntaba es por qué. Porque él también estaba aprendiendo, ¿cierto? O sea que no es que Jesús se las supiera todas. Él tuvo que crecer en revelación, en sabiduría. Miremos el versículo 52. ¿Me ayudas en el 52, por favor? No, más bien todos los hermanos le tenían, porque seguramente María, pero Santiago, Judas es un hermano de Jesús, no Judas el que lo traicionó, sino Judas el que escribió la carta. Seguramente le decían:
Judas, Santiago, tienes que ser como tu hermano Jesús, pon atención. O sea, pues duro para ellos, ¿no? Porque todo el tiempo lo estaban comparando con Jesús y no daban la talla. Versículo 52. ¿Y Jesús crecía en qué? Si crecía, ¿qué quiere decir? Que es un proceso de desarrollo, ¿cierto? Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces necesitamos crecer, ¿cierto? Y necesitamos ayudar a otros a crecer, a desarrollar. Tal vez usted dice, pero yo todavía no conozco mucho de la palabra. O sea, con eso no se vaya a quedar usted. Puede ser, usted dice, pero yo no he hecho Setco, yo no he terminado Rema Setco. Yo la verdad vengo de vez en cuando a la iglesia, o sea, no he sido tan fiel. Pero usted puede ayudar a otros solamente con, ¿sabe qué me gustaba allá en Medellín? Cuando yo iba, bueno, yo he ido 3 veces a Medellín, pero una de las actitudes que tiene el paisa es esto. Uno les pregunta, venga, usted me puede ayudar, es que me dijeron que este local queda por este lado. ¿Y qué hacían las personas? Me decían, camine, y me llevaban hasta ese lugar, ¿sí? Entonces usted dice, sí, oiga, lo llevan a uno, o sea, no simplemente le muestran, no, ya por allá, no, en lo posible tratan de llevarlo. De pronto si ya es muy lejos, pues obviamente le van a dar una guía de cómo llegar. Pero usted dice, yo no me he formado, yo no he hecho Rema Setco y no sé, pero ¿sabe usted sí qué puede hacer? Guiarlo a los pastores, guiarlo a los líderes de la iglesia. Venga, yo no conozco todo, pero yo sí lo voy a llevar a la iglesia. Usted puede traer invitados, usted puede traer personas acá, ¿sí o no? ¿Eso está difícil? ¿No? ¿Usted sabe dónde llegar acá? ¿Usted llegó hoy? O sea, no hay excusa, si está acá, usted sabe dónde es la dirección. Entonces, podemos guiar a otras personas a que sean, ¿qué? Cristianos fuertes y comprometidos. Otra cosa es que amen a Dios. Juan 14, 21. Juan 14, 21. Nati. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. Aquí no está hablando simplemente de los 10 mandamientos. ¿Mandamientos es qué? ¿Qué piensa que son los mandamientos? En el Nuevo Testamento, hablando acerca del Nuevo Pacto, ¿qué sería? Pero no, de una manera práctica en el cristianismo, ¿qué serían los mandamientos? No hablando de los 10 mandamientos. Obediencia a la palabra, obedecer lo que Él ha dicho, ¿cierto? Tener presente lo que Él ha dicho, conocer lo que Él ha dicho, honrar lo que Él ha dicho, ¿cierto? O sea que el amor se demuestra a través de ¿qué? De honrar su palabra. O sea, yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no inclino mi oído a su palabra, si yo no la tengo presente, si yo tomo decisiones y después le digo, Señor, bendiga esta decisión, ¿sí? Si yo decido hacer un negocio, irme para un lado y después le digo, Señor, prospera mi viaje, prospera mi negocio, y usted lo tuvo en cuenta para tomar esa decisión y usted le dijo, Señor, guíame, tú tienes más sabiduría que yo y yo sé que tú me puedes guiar si este es el negocio correcto, ¿no? ¿Sí será eso amar o no? Amar es que yo, ¿cierto?, tenga en cuenta su consejo, su palabra. Entonces yo necesito enseñarle a los creyentes o a la persona nueva que ¿qué? Oiga, usted necesita seguir el consejo de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos enseñarle a las personas, seguir el consejo, honrar la palabra de Dios. Pero yo no puedo decirle a otro si yo no la hago. O sea, si yo no la tengo presente. Yo tengo que tener en cuenta la palabra de Dios. Téngalo en cuenta. Lo siguiente es que lo conozcan. Necesitamos animar a las personas a que conozcan a Dios. ¿Y cómo nos conocemos los unos y los otros? ¿Cómo yo puedo conocer a Jorman? Pasando tiempo con él, escuchándole, ¿cierto? Yo le pregunto cosas y Jorman me empieza a contar cosas, a abrir su corazón y empieza a hablarme cosas que él piensa, que él siente. Y bueno, y es la manera como yo lo puedo conocer a él. Yo ya empiezo a conocer cosas que a Jorman le gusta, cosas que a Jorman no le gusta. Y si para mí es importante Jorman, pues yo las voy a tener en cuenta, ¿cierto? Y si de pronto cosas que Jorman me dice y no están muy correctas, pues yo voy a aconsejarlo conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Eso es amor, ¿cierto? Y con Dios no es diferente. Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Algunos piensan que es una fuerza, es una energía allá, una energía que creó todas las cosas. No, Él es una persona. Aún la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. Si no contristéis el Espíritu Santo.
O sea, se entristece. ¿Cuándo se entristece? Cuando no lo tenemos en cuenta. Cuando usted pasa el tiempo y simplemente lo ignora, no lo tiene presente. Entonces, no es una fuerza, es una persona, ¿cierto? Y necesitamos invitar a las personas ¿a qué? A que le conozcan. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que hemos visto y oído, esto es lo que anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, Juan está hablando acá y él está diciendo, ¿cuál es la manera correcta de llevar a otros a comunión con Dios? Él le dice, lo que hemos visto y oído, ¿de quién? ¿De quién será? Del Padre, ¿cierto? De esa comunión con Dios. Eso es lo que nosotros anunciamos, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es que usted hace que las personas tengan comunión? Cuando usted primero ha tenido comunión con Dios, ¿sí? Y eso que usted ha recibido de Dios, usted se lo puede dar a otros. Eso realmente es como una conexión allí. ¿Usted cómo puede conectar a otros con Dios? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál es la manera en que usted puede ayudar? O sea, hacer como ese puente o esa conexión de otras personas que no tienen comunión con Dios, con Él. Que yo tenga comunión con Dios. Y esa comunión, ¿cierto? Es la que yo voy a dar a conocer a otros. Ellos no van a conocer a Dios, ¿cierto? Ellos simplemente van a creer, tal vez Dios existe, tal vez no. Pero usted que ha tenido comunión con Dios, ¿cierto? Usted se la puede comunicar a ellos. Pero tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que conocerle. Tenemos que animarlos también a que vivan la palabra. Santiago 1:23 al 25. Santiago 1:23 al 25. Santiago capítulo 1 versículo 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Entonces la clave no solamente es oír la palabra, la clave es ¿qué? Según este versículo, hacerla, ¿cierto? Necesitamos ser hacedores de la palabra. Entonces, necesitamos animar a las personas que vivan la palabra de Dios. ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué yo estoy diciendo esto? ¿Sí? No, esto tiene que ver con cuidado, ¿sí? Con cuidar a las personas. Y nosotros como cristianos necesitamos ¿qué? Animar a las personas que vivan. Pero sí se da cuenta que todo esto que estamos animando a otros, primero ¿a quién está hablando? A que nosotros lo hagamos, ¿sí? Todo tiene que ver, yo lo tengo que conocer, yo lo tengo que amar porque honro su palabra, yo tengo que ser un cristiano fuerte y comprometido para poder cuidar a otros. Así como uno no descuidaría a un niño, ¿cierto? Un bebé que está llorando, así mismo nosotros tampoco deberíamos descuidar a esas personas que recién han conocido la palabra de Dios. Oírla no es suficiente, hacerla es lo que nos transforma. Hacerla es lo que nos transforma. ¿Será que solo con oír la palabra basta? No basta. No basta. Oír la palabra no basta. ¿Es importante oír la palabra? Sí, pero no basta. O sea, aún Romanos 12:2 dice que nosotros podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sabe que usted puede ser transformado? ¿Por medio de qué? ¿Qué es ser transformado? ¿Sabe qué significa la palabra? La palabra transformar se utilizó, es la palabra metanoia, ¿sí? Que se usa, metamorfosis, perdón. Y es la que se usa cuando una oruga pasa a mariposa. Muy bien, pasa a mariposa. Usted puede ser transformado. O sea, esa persona que usted es ahora puede llegar a ser transformado. ¿Transformado a qué? ¿A una mariposa? ¿A qué? ¿A un nuevo hombre en quién? En Cristo, en Cristo. Que Cristo se ha revelado a través de su vida. Una cosa es cuando usted recibió a Jesús y otra cosa es que usted revela a Jesús a través de su vida. ¿Y cómo va a revelar a Jesús a través de su vida? ¿O cómo va a ser transformado? Solamente por la palabra de Dios. Si no es por la palabra de Dios, no vamos a ser transformados. Dios quiere que, dígale al de al lado, Dios quiere que tú seas transformado para cuidar a otros.
Amén. O sea que, mire todas esas características que hablan acerca del cuidado. Y sigue diciendo el versículo ahí en Romanos 12, 2, mire lo que dice. Romanos 12. Primero dice, no se conformen a ese siglo, o sea, no se conformen, no se acostumbren o no queden ahí como ya, está bien, no, a esta forma de pensar, sino que transfórmense. Bueno, ¿y yo cómo me transformo? Dice, por medio de renovar su forma de pensar. ¿Para qué? Para que compruebe. ¿Qué va a comprobar, Reni? Lea. ¿Para que compruebe qué? Tres cosas que debe comprobar. ¿Cómo? Pero Reni, va a decir fuerte. La buena voluntad de Dios, ¿qué es qué? Es buena, agradable y ¿qué más? ¿Y qué? Perfecta. O sea que, ¿yo cómo voy a saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Renovando mi mente. Del resto yo voy a pensar que la voluntad de Dios para mí es ¿qué? Cargosa. Es una carga completa, pero realmente cuando yo participo de la palabra de Dios, yo empiezo a ser renovado por la palabra de Dios, yo voy a comprobar que esa palabra es buena, agradable y perfecta. Y yo voy a decir gracias, Padre, porque pude renovar mi mente y pude darme cuenta. O sea, como que la palabra me posiciona, ¿sí? Para darme cuenta que ella es buena, agradable y perfecta. El resto simplemente voy a pensar que es ¿qué? Una carga, que es una mamera hacer la palabra, que no se le ocurrió nada más a Dios, sino colocarnos esa carga tan pesada. Pero no es así. Necesitamos ¿qué? Renovarla, no renovarla. Siguiente, que vivan la palabra de Dios, que amen a las personas. En la iglesia necesitamos ¿qué? Amar a las personas. Filipenses 2, 19 al 21. Filipenses. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Ahora sí, vuelvo y les pregunto. Con cuidado del nuevo. O sea que nosotros necesitamos y ellos también necesitan esto. Filipenses 2, 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Esto es súper, o sea, como triste a la vez, pero pues chévere en Timoteo. Dice el 20, pues a ninguno tengo el mismo ánimo. O sea, pues triste porque imagínense todas las personas que estaban con Pablo y no había ninguno. Solo tengo uno con el mismo ánimo que se interese en otros. Que se interese en otros. Y esto no es allá solamente en el tiempo de Pablo. Eso puede llegar a ser una radiografía de la iglesia. Todos interesados en ¿qué? En nosotros mismos, ¿cierto? Todos los días nos la pasamos pensando, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuáles son mis planes? ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero en esos planes realmente me intereso por otras personas de la iglesia, principalmente de la iglesia. Pienso en algún momento, ¿cómo estará tal hermano? ¿Qué necesitará tal hermano? Le he escrito de pronto para enviarle algún versículo. Oiga, yo lo vi como, hablé con él y yo lo sentí como desanimado en aquel aspecto. ¿Le envié alguna confesión? No, todos metidos en nuestro cuento, qué es lo que hay que hacer el día a día, y nos llenamos de oficios y ocupaciones y realmente no pensamos los unos en los otros. Y no se coloque usted ahorita en el papel de, oiga, sí, a mí no me han llamado. No, no sea así. Yo estoy hablando de usted, ¿qué está haciendo por otros? Sí, porque algunos dirán, no, a mí no me llamó, a mí no me han dicho nada. Bueno, ¿y usted? Sí, porque nos gusta, la víctima, dice Luna, la víctima. Muchas víctimas acá y nadie quiere asumir el papel de Timoteo. A ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sí estamos haciendo el papel? ¿Estamos trabajando, cuidando a otros? ¿Nos estamos cuidando entre nosotros mismos? No ensimismados, no ensimismados en el día a día. ¿Sabe que esta vida es neblina? Y todo lo que pensamos, todos los proyectos que teníamos y toda la vaina, y esto desaparece. Decía el pastor Oscar, ¿a quién
ha visto que le metan todas las cosas suyas en el ataúd? Realmente nada es suyo. Usted se va, la eternidad, se va a la eternidad, nada más ni nada menos, y nada se lleva. Nada se lleva, o sea que nada es nuestro, nada es nuestro, lo administramos para Dios. Amén. Así que no estemos tan ensimismados, pensemos en otros. No esté pensando, a mí no me han hecho, esté pensando en qué voy a hacer esta semana por otro. Siguiente. Se preparen personas que en la iglesia necesitamos personas que se preparen para dar a conocer a Jesús. Personas que ¿qué? O sea que necesita, eso que estaba haciendo la pastora ahorita, animándonos a ¿qué? A estudiar en SETCO. Necesitamos personas preparadas, que saben trazar bien la palabra de Dios, que no llegan allá y, pero llamo al pastor para que me diga qué versículo le puede servir para esto. No, realmente los que vamos a hacer la diferencia somos todos. No, nosotros estamos acá, es para replicarnos en ustedes. Amén. No para que me estén llamando a mí, pastor, ¿qué versículo le digo para esto? No, usted necesita también prepararse, formarse en la palabra. 2 Timoteo 2:15. Obviamente, si usted dice esto, bueno, hay un tema que necesito profundizar, pastor, está bien. Sí, necesito ayuda, pero en lo posible usted necesita ¿qué? Asumir su responsabilidad, y es ¿qué? Prepararme. Yo necesito prepararme en la palabra de Dios. Procura con diligencia ¿qué? Presentarte a Dios. Esto, díganle al lado, procura con diligencia presentarte a Dios. O sea, ¿usted cómo se está presentando delante de Dios? ¿Con diligencia o más bien perezoso? ¿Ah? Él está diciendo, preséntese a Dios ¿con qué? Con diligencia, aprobado. ¿Y cómo es aprobado? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que ¿qué? Que usa bien la palabra de verdad. O sea, que sabe trazar bien la palabra de Dios, que sabe aconsejar a otros conforme a la palabra de Dios. Amén. Ahora, la clave para todo esto, la clave para llegar a eso, porque esto lo que estoy hablando es el punto donde debemos llegar, ¿cierto? Una iglesia que esté establecida, ¿en cuántos puntos hablamos? Cristianos fuertes, que amen a Dios, que conozcan, que vivan la palabra de Dios, que amen a las personas, que se preparen. ¿6? ¿7? 6. ¿Cuál es la clave para llegar a esto? O sea, ¿cómo podemos animar a otros a meterse en eso? La clave es el seguimiento. La clave es ¿qué? El seguimiento. Nosotros necesitamos ser intencionales en hacer seguimiento a las personas, ¿sí? O sea, usted no deja un bebé por allá botado y usted espera que pase los años, voy 3 años después y miro que ya haya crecido. No, usted se muere, ¿cierto? No pasa así. La clave es que yo haga ¿qué? Un seguimiento, ¿cierto? Los padres sabemos que nuestros hijos o bebés tienen necesidades y que para satisfacer esa necesidad debemos tomar ¿qué? Responsabilidad. O sea, usted necesita hacerse responsable de las personas que vienen también aquí en la iglesia. Somos responsables del crecimiento. Ese es un trabajo en equipo. Hacemos parte de una iglesia, corremos con una visión. La visión es para cada uno de los miembros, no es solo para unos. Y que esta visión se lleve a cabo depende de quién. Diga, de mí. O sea que yo tengo que tomar responsabilidad de esta visión, porque Dios me va a pedir cuentas de esta visión. ¿Sí o no? ¿Sí lo cree usted o no? Bueno, así usted no lo crea, un día va a tener que dar cuentas. Sí. Esto sí no depende de su fe. Esto va a pasar, ¿sí? Que va a tener que dar cuentas. Entonces, ¿qué significa tomar responsabilidad? Pues que usted va a tener que hacer sacrificios. ¿En qué? En tiempo, en dinero, en energía. ¿Sí? ¿Eso pasa con los bebés naturales? Todas esas 3 cosas que yo le estoy diciendo, sí tienen que sacrificarse, ¿cierto? También espiritualmente, toma tiempo, dinero y ¿qué? Y energía. Y Jesús mostró claramente la necesidad de convertirnos como esos papás espirituales. Bien, necesitamos convertirnos en esos papás espirituales. ¿Qué hacía Jesús? ¿Ustedes qué veían que hacía Jesús con sus discípulos? ¿Será que él de vez en cuando los veía? No, él todo el tiempo ¿qué? Estaba con ellos, él pasaba tiempo con ellos, ¿cierto? Pero también él les enseñaba, ¿cierto? La palabra de Dios, pero no solo conocimiento, sino a través de su testimonio. ¿Sabe qué? Lo que más impresionaba a los discípulos, que lo que Jesús hablaba era algo que él hacía. Él enseñaba, decían,
Este enseña como alguien que tiene autoridad. ¿Sabe la autoridad por qué viene? No viene por una posición, no viene porque, yo les decía, no viene porque usted lo nombraron el más duro del pueblo. No, no, no. Viene por causa de que lo que usted habla, usted lo hace. ¿Sí? De que usted es consecuente. De lo que usted dice, usted lo hace. Eso da autoridad. Y Jesús, lo que Él decía, daba testimonio de eso. Él los animaba, Él los amaba. ¿Y cuál era el fruto de todo lo que Jesús hacía? Que sus vidas honraran a Dios y dieran un fruto abundante. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? ¿Cuál es el deseo de nosotros? ¿Cuál sería? ¿Por qué yo cuido a las personas? ¿Por qué el deseo es que protegerlas? Para que sus vidas, ¿qué? Honren a Dios y den fruto a su nombre, ¿cierto? Miremos esto, Juan 15:8. Todo este cuidado tiene que ver con que las personas den honra a Dios y den fruto abundante. Juan 15:8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí es lo que estoy yo diciendo? Es lo mismo que yo estoy diciendo, ¿cierto? O sea, ¿por qué cuidamos? ¿Por qué estamos allí protegiendo a las personas? Para que sea glorificado el Padre en ellos y para que lleven mucho fruto. Ese es el propósito. No es para que seamos glorificados nosotros, no es para que digan, uy, qué buenos pastores, mire, esa persona es así por causa de los pastores. No, es por causa de que de Dios y el Hijo, ¿cierto? Que habita en ellos y que le glorifica. Muy bien, y dan mucho fruto. En 1 Tesalonicenses vamos a ver un ejemplo de lo que Pablo habla acerca de los padres. Yo lo he hablado ya, pero vamos a verlo rapidito. De lo que debe hacer un padre y una madre espiritual. 1 Corintios 2:7. 1 Tesalonicenses 2:7. Pero se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Tesalonicenses 2:7. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuide con ternura a sus propios hijos. Esta versión dice: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias, sin embargo fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Entonces, ¿qué hace una madre? Dos cosas, según esta versión. Cuida y alimenta a sus propios hijos, ¿cierto? Nosotros debemos, ¿qué? Cuidarlo. ¿Y cómo los cuidamos? ¿Cómo los alimentamos? Perdón. Con la palabra de Dios, ¿cierto? Los alimentamos, pero también cuidamos de ellos, ¿cierto? A través de la oración, a través de la palabra, ¿cierto? A través de estar pendiente de ellos, de que si no se congregaron, si no vinieron al servicio, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer seguimiento, los vamos a llevar, ¿qué pasó? ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que de pronto te está pasando, cierto? Necesitamos estar pendientes de ellos. Como una madre, entonces debemos, ¿qué? Cuidar y alimentar, o alimentar y cuidar. Muy bien. Y como un padre, 1 Tesalonicenses ahí mismo 2, pero el versículo 11. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente, que es más clara. Y sabemos que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. ¿Cómo trata un padre a sus hijos? Le rogamos. ¿Los padres qué hacen? Ruegan. Ya hablamos de ese ruego, porque de pronto se tiene una idea incorrecta de ese ruego. Alentamos, o sea, animamos y les insistimos. ¿Para qué? Para que lleven una vida que Dios considere digna. Entonces la madre hace dos cosas. ¿Cuál? Cuida y alimenta. Y el padre hace tres cosas. ¿Cuáles? Ruega, alienta e insiste. Otra vez, la madre hace dos cosas. ¿Cuáles? Alimenta y cuida. Y el padre hace tres cosas. ¿Cuál? Ruega, insiste alienta e insiste. Vean, me confundieron. Ruega, alienta e insiste. Ruega, alienta e insiste. Muy bien. ¿Qué rogamos nosotros como padres? Pero no lo vea solamente como el hombre, ¿sí? Sino como padres espirituales, es todos que estamos allá en protección y cuidado. ¿Qué rogamos? El primer ruego que uno debe hacer como padre con las personas es: oiga, reconcíliense con Dios, ¿sí? Personas que no conocen de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Rogarles: reconcíliense con Dios. ¿Y cómo se reconcilia uno con Dios? Por medio de Jesús, solamente por medio de Jesús.
No hay una manera de reconciliarse con Dios si no es por medio de Jesús. Entonces el ruego es que reconcíliese con Dios por medio de Jesús. La segundo ruego que usted hace es que anden como es digno del evangelio. No, el ruego. Que anden como es que digno de este evangelio. Si usted lo quiere anotar, está ahí en 1 Tesalonicenses 2:12, un versículo adelante. Habla acerca de eso. Le rogamos que lleven una vida que Dios considere digna. ¿Qué es andar como es digno del evangelio? ¿En pecado? ¿En borracheras? No. ¿Cómo es digno del evangelio? Dando un testimonio, ¿cierto? O sea, hay una verdad posicional, pero hay una verdad también del día a día, lo que yo revelo. Y es que andar como una manera digna es que, ¿sí? Andando en amor, andando en santidad, ¿cierto? Siendo hacedores de la palabra, eso es de una manera digna del evangelio. Otra cosa en que yo necesito animar a otros, que abunden en amor fraternal. Yo les ruego que ¿qué? Que abunden. ¿Y qué es amor fraternal? Amor de hermanos, que yo esté pendiente del otro, que no me haga el desentendido el que no es conmigo. No, como Timoteo, ¿cierto? Sí, teniendo el mismo ánimo con los demás hermanos. El siguiente ruego, que animemos, amonestemos a los perezosos. ¿Amonestemos qué? A los perezosos. Mire, 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14 y dice varias cosas ahí. También les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos o a los perezosos, que alentéis. ¿Sí se parece a la de ahorita que leímos? Amonestamos, alentamos, ¿cierto? Dice que alentéis ¿a qué? A los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, pero que seamos ¿qué? Pacientes con algunos. Que seamos pacientes para con todos. No es tan fácil ser pacientes para con todos, ¿cierto? Pero necesitamos ser pacientes, ¿cierto? Hay personas con las que ustedes uña y por ahí, ¿cómo se llamaría eso? Dedo, digamos. O sea, usted es ahí, no encarnado, no uña encarnada, pero ahí usted, o sea, usted es parcero allá. Pero a otros es como el dedo meñique del pie con la oreja. Usted, ¿cada cuánto el dedo meñique del pie le visita la oreja? No mucho, ¿cierto? No hay como mucha charla, no hay mucho trato, ¿cierto? Pero sin embargo, va y péguese el dedo meñique. Todo el cuerpo se duele, ¿cierto? ¿Sí o no? Todo el cuerpo se duele. ¿No? Algunos no. Cuénteme cómo lo hacen. Entonces necesitamos ser pacientes para con todos, ¿sí? Amonestemos a los perezosos. ¿Está bien ser perezoso? No. Algunos hermanos no quieren trabajar, ¿cierto? No quieren trabajar y quieren ser más bien ¿qué? Perezosos. ¿Y necesitamos qué? Amonestarlos. No, señor, el trabajo no es una maldición. Algunos dicen, ¿se acuerda la canción del negrito Batey? Que pensaba que el trabajo era una maldición, pero no es ninguna maldición. El trabajo es una bendición, da propósito, forma el carácter, nos da visión. No, es una bendición, ¿cierto? Sigamos. Segunda Tesalonicenses 3:12 dice, le rogamos que trabajen. Otro ruego que debemos hacer como papás es ¿qué? Rogar que ¿qué? Y bueno, trabajar para el pan, ¿cierto? Hay que trabajar para el pan. Dice que el que no quiera trabajar, pues que tampoco ¿qué? ¿Sí? O sea, no coma, papito, si no quiere trabajar. Pero también debemos rogarles para que trabajen ¿en qué? En cumplir esto, en cumplir en la palabra, en predicar, en hacer la obra del ministerio. Segunda Tesalonicenses 3:12. Y la última es, le rogamos que vivan de una manera que le agrada a Dios, que es muy parecida a la que ya habíamos dicho. Como es digno de este evangelio, esa es Segunda Tesalonicenses 3:12, no vamos a entrar allá. No, esa es Primera Tesalonicenses 4:1, perdón. No. Primera Tesalonicenses 4:1 es la última. Bueno, pregunta, ¿cómo podemos dar a los bebés espirituales este nivel de cuidado? ¿Cómo podemos dar a los bebés espirituales este nivel de cuidado? Entonces, vamos a ver algunas necesidades físicas de los bebés naturales y vamos a relacionarla con las necesidades espirituales. Primera,
Los bebés necesitan tener un buen nacimiento. ¿Los bebés necesitan qué? Tener un buen nacimiento. Usted sabe que naturalmente se pueden dar partos bien complicados, bien complejos, donde bebés pues sufren situaciones complejas y eso lleva pronto a retrasos, ¿cierto? Lleva a cosas complejas, ¿cierto? Traumáticas, por meses, aún por toda la vida. Entonces, nosotros necesitamos asegurarnos que los nuevos cristianos entiendan el significado del nuevo nacimiento. ¿Sí? Un bebé cristiano necesita entender ¿qué? El significado del nuevo nacimiento. Si usted no entiende el significado del nuevo nacimiento, pues ¿cómo le va a dar a entender a otro? Pero también el otro necesita entenderlo. ¿Por qué? Si ellos no lo entienden, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a tratar de vivir una vida agradando a Dios por sus obras. ¿Por sus qué? Por sus obras. O sea, yo soy agradable a Dios por lo que hago o por lo que dejo de hacer. O desagradable a Dios. Pero nosotros no somos agradables a Dios por lo que hagamos o dejamos de hacer. ¿Usted sí sabía eso? ¿No? ¿No? Ahí, venga, le muestro en Efesios capítulo 1. Nosotros no agradamos a Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer. Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Uno 6. Dice, Efesios 1:6 dice, nosotros fuimos en Cristo Jesús, fuimos escogidos en Él, fuimos predestinados como hijos suyos para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe que usted ya es acepto en Cristo Jesús? Pero usted se hizo acepto, usted se hizo agradable a Dios cuando usted ¿qué? Creyó en Cristo, ¿sí? O sea que sus obras realmente no hacen que usted sea más agradable o desagradable a Dios. No, eso es algo posicional. Usted ya ha sido aceptado en Él. Amén. No es que Dios quiera que usted se quede ahí, pero la verdad que cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted ya fue ¿qué? Acepto en Él. Usted ya fue acepto en Él. Usted ya es acepto en Él. Él lo ama como su hijo. Él no lo ama hoy más y cuando usted se echa unas polas, lo ama menos mañana. No. ¿Sabe que el amor de Dios no depende si usted toma un día o no toma un día? No depende de eso. Él lo ama con amor ¿qué? Eterno. ¿Sí? Pero como lo ama, Él quiere ¿qué? Que usted sea ¿qué? Transformado. ¿Sí? Él quiere que usted sea transformado. Entonces, no lo quiere dejar igual. Entonces, necesitamos entender ¿qué? El significado del nuevo nacimiento. Muchos que asisten a la iglesia buscan ganar la salvación a través de sus obras, tratando de ser buenos y de ir a todas las reuniones. Cuando un bebé piensa que la cosa así, es porque tuvieron problemas ¿qué? ¿Cuándo? En el nuevo nacimiento. No se les explicó correctamente el nuevo nacimiento. Y yo quiero decirles que aquí nosotros estamos empezando una estrategia que se llama discipulado personalizado, ¿sí? Y ese discipulado personalizado tiene el propósito de explicar lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la vida eterna. Si usted quiere participar, aquí hay varios ya instructores, maestros, que ya pueden estar enseñando estas verdades. Y usted puede animar a otras personas que dicen, oiga, a mí me gustaría conocer más de la palabra de Dios. Usted nos dice a nosotros y se puede como conectar con esa estrategia. ¿Qué es un discipulado personalizado? La idea es que se va 1 o 2 personas a una casa, ¿sí? A la casa de Pepito. Y allí se va a estar enseñando principios fundamentales, lechecita, para entender la palabra. ¿Durante cuánto? 2 meses. 2 meses donde la persona va a conocer lo que fue hecho cuando recibió a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, si usted quiere participar o si usted tiene pensado, oiga, esta persona le puede servir esto, nos dice y hacemos un equipo para que vaya ya a esa casa y pueda ayudar y enseñar acerca de estas verdades fundamentales para que no haya problemas en el parto, ¿no? Sino que tenga un parto normal y pueda ¿qué? Crecer fuertemente. Entonces, esto es una manera práctica en la que podemos ahí conectar a los bebés en un buen nacimiento. Lo segundo es que los bebés necesitan amor. ¿Los bebés necesitan qué?
amor. Miremos Juan 13:1. Juan 13:1. Pero la parte B creo que es. No, está bien, Juan 13:1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta qué? Hasta el fin, ¿cierto? Y esa es una buena actitud, ¿no? Jesús los amó que hasta entregó ¿qué? Su propia vida por ellos. ¿Sabe que Pablo, esto es fuerte lo que dice Pablo? Pablo dice, hablando de sus hermanos judíos, él dice, yo aún quisiera ser separado de Cristo si al ser separado por amor de Cristo ellos conocieran del Evangelio. Eso es fuerte. O sea, y él dice, o sea, esto lo doy testimonio y mi conciencia da testimonio de esto. Eso lo dice en Romanos 9. O sea, él mismo está diciendo, yo desearía ser maldito o anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes en mi carne, si eso diera para que ellos conocieran del Evangelio. O sea que esto es un amor totalmente desinteresado. O sea, él mismo se entregaría por sacrificio para que ellos conocieran de Jesús. Yo no sé si cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso. O sea que aún yo me separaría de Cristo para que otros lo conocieran. Si Cristo para nosotros fue todo. Pero Pablo conoció a Jesús de esa manera, que era la misma actitud de Jesús hacia nosotros. Él estuvo dispuesto a separarse del Padre para dar su vida por nosotros. Cuando uno conoce a Dios, que lo es todo, uno va a mostrar que el amor es ¿qué? Sacrificio. Eso es lo que revela el amor tanto de Jesús como lo que está diciendo Pablo. Yo soy capaz de ser separado de Cristo si eso diera para que ustedes conocieran de Él. Amén. Entonces, los bebés necesitan ¿qué? Amor. Los bebés necesitan amor. Y el amor es acción. Usted no puede decir te amo y no hacer nada, ¿cierto? ¿Sí o no? Si usted realmente ama, ¿qué va a hacer? El amor egoísta, no, el amor egoísta dice sí, te amo, pero siempre es pensando en ¿qué? En suplir su propia necesidad, ¿cierto? Pero el amor que es genuino está pensando en el otro. Aplicación práctica. Estoy tratando de darles aplicación práctica. En el primero, ¿cuál era? En la aplicación práctica, tenemos el discipulado personalizado, ¿cierto? Conectarse usted o conectar otras personas a ese discipulado. La segunda, los bebés necesitan ¿qué? Amor, amor. Entonces, una manera es, oiga, necesitamos escuchar a las personas, dedicar tiempo, ¿cierto? A conversar con ellos, a escuchar de sus actividades, trabajo, estudio, de su familia. Escúchales, pero también enséñales a orar, enséñales a leer la palabra. ¿Dónde deberíamos arrancar una persona que nace de nuevo? ¿Dónde debería arrancar a leer la palabra de Dios? ¿En Génesis? Toca arrancar por el principio. No hay que arrancar. Arrancamos con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan revela a Jesús como Señor, ¿sí? Y le va a dar seguridad de salvación. Entonces, usted necesita enseñarle a los nuevos ¿qué? A orar. Por eso la pastora les estaba diciendo, les voy a compartir ¿cuál oración? Orar por la lluvia temprana y tardía. Nosotros tenemos varios tipos de oración ya escritas. Usted las puede pedir y nosotros se las damos para que usted también aprenda a orar. A orar por las autoridades, por la lluvia y la estación temprana y tardía, orar por nuestros esposos, nuestra esposa, nuestros hijos, bueno, mejor dicho, confesión. Y para esto, me haces el favor y me pasas, hay un recurso en nuestra página web, famife.co, ¿sí? Usted entra a famife.co. Esta es nuestra página, perdón, es que no tenemos internet en el computador. Colócale Famife, www.famife.com, y allí está nuestra página, ¿sí? Y hay una opción, aquí en el celular aparecen 3 rayitas, ¿sí las ven? ¿Las alcanzan a ver? Perdón, porque 3 rayitas. En las 3 rayitas hay una opción que se llama recursos. En recursos, usted puede encontrar oración bíblica por autoridades, confesiones de victoria en medio de las pruebas. Ay, espere. Espéreme. Confesiones para parejas, confesiones sobre el esposo y la esposa, confesiones sobre mis emociones, sobre los hijos, sobre la pareja inconversa, sobre estoy siendo tentado en el pecado.
venciendo la condenación, estoy sintiéndome condenado, estoy siendo atacado, oprimido con el espíritu de temor. Para la caída de cabello, esa no la sabía hasta ahorita. Ya verás, ya se cayó. Toca Señor. Confesión para bajar de peso, ¿sí ve que he bajado de peso? Bueno, confesiones para los evangelistas. Por favor, co.co. Sí, gracias por la corrección, así de Laura. Famife.co. Sí, co.co. Le quitamos la M. Famife.co, opción ¿qué? Recursos. Si usted dice no sé, pues vea, conéctelo. Estamos generando todo un montón de recursos para que usted pueda compartir a otros. Sí, tengo problema en finanzas. Gracias, perdóneme para acá. También no sé cuántos nos siguen en redes, en YouTube, en Instagram. Estamos creando mucho material para compartir y es chévere, o sea, es bien hecho, o sea, no como que tan caserito, es bien, o sea, Producciones Famife. Y entonces de esa forma tú puedes influenciar a las personas, porque, por ejemplo, cómo votar, cómo orar por los hijos, cómo orar por tu esposo, o sea, todo eso en un minutico y usted lo puede compartir. Pero síganos y comparta, síganos en YouTube y escuche. Cuando usted no venga acá a congregarse, por favor, haga la tarea. ¿Y qué es la tarea? Escuche la enseñanza y tome apuntes, tal cual como usted lo está haciendo acá. ¿Sí? O sea, como que adelántese. Mire, una cosa, si un estudiante falta al colegio, ¿será que es que él no tiene que presentar eso? O dejar de copiar eso que no vio porque no fue. Todos los profesores exigen los colegios, si hubo evaluación, usted la debe presentar. Así mismo es ustedes acá. Usted no vino un día, usted se conecta por YouTube, usted pregunta, ¿sí? Si le quedan dudas, por favor, hable, pero no quede como que no me voy a alimentar espiritualmente, no. Hay formas, hay recursos, el pastor nos está diciendo, es importante, mejor dicho, súper importante que usted no se desconecte. Amén. Bueno, muy bien. Y otra cosa que estamos todavía no, pero la idea es algunos libros que estamos teniendo ya en digital. La idea es que si usted necesita algún tema o uno ve, se pueda también darles para que estudien, ¿no? O sea, como que sea también la parte de uno que le corresponde y es también ser instruido por la palabra. Entonces, famifeque.co, opción recursos, por favor revíselo, échele ojo, sepa lo que ya usted tiene allí, para que usted lo tome para usted, pero también lo comparta a otros. Bien, entonces, ¿estamos en qué? ¿Los bebés necesitan qué? Aplicación. Entonces, confesiones, enséñeles a orar, leer la Biblia. ¿En dónde es que deben empezar a leer la Biblia? El Evangelio. Escuche muy bien, usted tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero Juan también escribió 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan. Lo que estoy diciendo es el Evangelio de Juan. ¿Listo? El Evangelio de Juan, no las cartas de 1, 2 y 3 de Juan, no, San Juan o el Evangelio de San Juan. Eso anime a las personas, pero usted también hágalo, no anime a otro cuando usted no lo está haciendo. O sea que esto es doble vía, yo les estoy diciendo esto, pero para que ustedes lo hagan primero y después lo den a otros. Bien, nosotros necesitamos demostrar nuestra preocupación o nuestro interés por su vida entera, y no solamente por el área espiritual, sino preguntarle a las personas cómo están. La siguiente es: los bebés necesitan una buena alimentación, ¿sí o no? ¿Los bebés necesitan qué? Una buena alimentación. Los padres no les van a dar a un bebé carne, papas fritas, a un bebé, ¿cierto? Ahora, tampoco van a dejar que entren a la cocina con la olla destapada, no, se pueden quemar, ¿cierto? Entonces, los bebés necesitan comida, pero también, pónganle cuidado, en el intervalo de tiempo correcto, ¿sí? El intervalo de tiempo correcto. O sea, no puede ser que pase 15 días y usted vuelva ahí otra vez a comunicarse con ellos, o usted mismo deje pasar mucho tiempo y no se está alimentando de la palabra de Dios. Esto es algo que nosotros debemos que cultivar, o sea, estar interesados. Yo necesito empezar a gastar tiempo en la palabra de Dios, pero si yo tengo ese hábito, si yo tengo esa práctica, yo puedo ¿qué? Animar a otros a hacerlos. Mira, hay un plan de lectura. Otra cosa, hay una versión, baby, ¿les ayuda?
para que escriban correctamente la Biblia. Hay una aplicación de la Biblia que todos tienen celular, ¿cierto? Smart. Ustedes pueden descargarlo en la app que se llama Biblia YouVersion, ¿sí? La Biblia YouVersion, la mayoría la tiene, pero algunos no, algunos descargan otras. La mejor Biblia, o sea, que yo he visto, no es porque tenga más cosas, o sí tiene más cosas, o sea, tiene la Biblia, tiene otras versiones, pero además tiene planes de lectura muy buenos. Entonces, usted busque en su app Biblia YouVersion, ¿sí? Ahorita la pastora les va a decir cómo se escribe. YouVersion, sí, YouVersion. Creo que esa no va pegada, esa YouVersion. Va unida, ¿cierto? YouVersion. Entonces usted coloque en el buscador Biblia, escriba la palabra Biblia y coloque YouVersion. Y esa Biblia, por favor, descárguela en su celular. Ahí tiene usted versiones diferentes. No, a veces uno no entiende, como la Reina Valera fue escrita en 1960 en lenguaje españolete, no español latino, sino el español allá. Ahí dice vosotros, os, y esa vaina, a veces uno no como que se enreda. Pues usted puede leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una buena versión, en la Nueva Versión Internacional. O sea, buscan otras versiones para entender más los versículos bíblicos. No se quede solamente con una versión. Si queremos tener buena alimentación, necesitamos ¿qué? Leer la palabra de Dios. Determine gastar tiempo en la lectura de la palabra. No pase días sin leer la palabra. ¿Qué va a pasar si deja pasar tiempo sin leer la palabra? Usted se va a desnutrir espiritualmente, usted no va a estar fuerte espiritualmente. No seamos solo conscientes de cosas naturales, necesitamos ser conscientes. ¿Usted por qué sabe que tiene que comer? Te le hambre, ¿cierto? O sea, usted tiene un reloj interno, ¿cierto? Ya te rinden, ya son las 12. Yo sé que son las 12 por mi barriga. O sea, las 12 en punto, ya tengo que ir a almorzar, ¿cierto? Señora. Abajo puede decir Life Church, Life Church, Life Church. Coloca Life Church, o sea, aparece Biblia, pero ella sale de primeras cuando tú le colocas YouVersion. Life Church. Bueno, sigamos. Y ahorita listo. ¿Los bebés necesitan qué? Life Church, no, necesitan buena alimentación. Dice Biblia Reina Valera y abajo dice Life Church. Church. Bueno, ella me está ayudando a pronunciar bien. Church. Church. Entonces. Bueno, Lunita sabe muy bien también. Life Church. Bueno, ahí la pueden descargar, tienen planes, ustedes mismos lo hacen, ustedes mismos animan a otros a hacerlo. Entonces, necesitamos estudiar la palabra, gastar tiempo en la palabra. ¿Sabe una de las cosas que habla ya en Apocalipsis? Miremos un momento Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis. A la iglesia de Filadelfia, de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Dice 2:2. Yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Interesante lo que le está diciendo la iglesia de Éfeso. Esta iglesia ha mostrado ¿qué? Paciencia, sacrificio, ha hecho cosas por amor a su nombre, pero ¿qué le está diciendo? Lo interesante es que usted se da cuenta de las definiciones de lo que es el amor. 1 Corintios 13 dice que el amor es ¿qué? Sufrido, es paciente, ¿cierto? Es benigno, toda esa cosa. Sin embargo, él está diciendo que, a pesar de que ellos mostraron que eran pacientes, sufridos y que habían hecho muchas cosas por amor a su nombre, les dijo que ha dejado mi primer amor. ¿Y por qué? Si han mostrado amor, pero sin embargo les ha dicho que ¿qué? Que han dejado su primer amor, ¿cierto? Y eso tiene que ver más con la parte relacional.
con mi comunión íntima con Él, ¿cierto? Con yo buscarle. ¿Cómo ustedes, no sé si se acuerdan, cómo fue la manera como no sé si ustedes han tenido su primer amor con Dios? ¿Alguno lo ha tenido o no? ¿Sí ha estado tragado de Dios? Yo hasta lo lloraba, en serio, o sea, era una vaina. Pero ¿qué hace que usted esté así por Él? O sea, usted no puede estar tragado de Él si usted no le busca. ¿Sí o no? O sea, ¿usted cómo va a estar tragado de alguien que ni siquiera conoce? No, usted tiene que conocerle. Y una de las cosas que a mí me venían así a mi corazón era, yo necesito gastar tiempo en la palabra. Porque una de las cosas que hizo que yo como me encendiera más en Él era gastar tiempo leyendo las Escrituras. Principalmente realmente eran los evangelios. Yo gastaba tiempo leyendo todo lo que Jesús hacía. Y eso es volver a su primer amor, es como intimidad, tener una relación con Él. Entonces usted y yo necesitamos, si usted no lo ha tenido, diga: Señor, yo quiero tener ese primer amor. Yo realmente no quiero simplemente ir a la iglesia a escuchar algo y ya, no, yo primero quiero tener una comunión contigo, una relación contigo, conocerte íntimamente. Amén. Entonces yo no sé cuál será su manera. La pastora el domingo nos decía que una de las maneras ella es a través de adoración, ¿sí? Pero en mi caso fue a través de la palabra. Palabra y orar en lenguas. Realmente fue llegar y estar metido en la palabra y estar orando en lenguas. Fue una de las cosas que a mí me conectaron fuertemente con Él. Y necesitamos eso, necesitamos ese tiempo en intimidad y en comunión, necesitamos ese primer amor. Amén. Entonces gastemos tiempo ¿en qué? En la palabra, en la adoración, en orar. No deje pasar semanas y no hace nada de eso, porque usted de esa manera va a poder cuidar a los bebés. Y la siguiente es, los bebés necesitan estar limpios. Los bebés necesitan estar ¿qué? Limpios. ¿Y qué significa estar limpios? Usted necesita enseñarle a los bebés que hay perdón disponible. Sí, porque el diablo ¿qué viene a traer? ¿Qué viene a decirle? No, pero usted no dice, usted vaya a la iglesia y usted fuera, mira lo que está haciendo. Y esto no debería comportarse usted de esa manera, ¿cierto? Y viene la condenación y viene, yo no sirvo para eso, eso no es para mí, yo lo que hago es embarrarla, eso que vaya a otro, eso no es lo mío. Pero necesitamos entender que Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y quiero mostrarles primera de Juan 1:9. No permita condenación. Usted está en proceso de crecimiento. Y en el proceso de crecimiento, pues la vamos a veces a meter, las de caminar. ¿Sí? Un bebé no todo el tiempo está limpiecito. A veces hace popis en el pañal, ¿cierto? A veces huele a feo. No está todo el tiempo oliendo a rico, a talquito y a eso, no, a veces huele a feo, ¿sí o no? Huele bien feo. Y eso pasa a veces con los bebés espirituales, a veces no huele tan rico, no lo hablo naturalmente, sino que hicieron una metida de pata, la embarraron, hicieron cosas que no debían hacer, pero sin embargo, espiritualmente también hay limpieza. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nos perdona, pero mire eso tan tremendo que dice. Eso me encanta, dice, y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Él nos limpia de toda maldad. O sea, limpiarnos de toda maldad es que ya no hay nada que esté acusando a nuestra cuenta. No, Él nos limpia. Él es poderoso, amén. Y sigue diciendo, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. O sea, si alguno dice, no hemos pecado, no, sí hemos pecado, ¿cierto? Pero gloria a Dios, tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y sigue diciendo, versículo 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, tenemos un buen abogado. ¿Y qué va a decir el abogado? Yo ya pagué la fianza, yo ya derramé mi sangre, y mi sangre es suficiente para limpiarle de todo pecado y de toda maldad. Amén. Versículo 12, y Él es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Él fue propicio a nuestro pecado. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo por nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿se hace efectivo en todo el mundo? No, solamente aquel que reconoce en Jesús como. Está disponible para todo el mundo, pero no se hace efectivo. Entonces, los bebés necesitan estar, ¿qué? Limpios. Y la manera como lo hacemos es, ¿qué?
enseñándoles que hay perdón disponibles. Amén. El perdón disponible no es como una licencia, vaya y peque, papito. No, es una muestra del amor de Dios, que a pesar de que la embarramos, Él nos perdona. ¿Él se agrada en que usted vaya y peque? No, Él no se agrada que vaya usted y peque. Pero si pecó, tiene que, hay perdón disponible. Hay perdón disponible, ¿cierto? Gloria a Dios. Siguiente, los bebés necesitan protección. Necesitamos estar pendientes de los bebés, porque los bebés necesitan ¿qué? Protección. Usted y yo necesitamos estar orando por ellos, protegiéndolos, escuchándolos. A veces cosas incorrectas, ¿cierto? Doctrinas incorrectas. A veces entramos allá a YouTube y, uy, esta prédica está como buena, y realmente es una porquería. Es algo que realmente va a hacer daño a su vida espiritual, le va a ayudar a no ayudar a su crecimiento espiritual. Entonces necesitamos también estar pendientes de su protección. Y por último, los bebés necesitan aprender a relacionarse con el resto de la familia. Una cosa importante es que nosotros tenemos un devocional, ¿sí?, que se está enviando. ¿Todos están recibiendo el devocional? ¿Quiénes están recibiendo el devocional? Por favor, levanten las manos. ¿Tú, ¿su merced la está recibiendo? ¿No? ¿Quién? ¿Aquí ninguno lo está recibiendo? ¿No lo está recibiendo? Listo. ¿Qué necesitamos? Ayúdeme, Nata, a este número, o se los dicto. 320, por favor anótelo, 320-309-0924. 320-309-0924. ¿Su merced lo está recibiendo? Ah, pero su merced no tiene celular. Pero anótelo y después lo puede, le dice algún familiar, ¿sí? 320-309-09. No tienes cero ni nada. ¿Me haces un favor? ¿Le ayudas a anotar? 320-309-0924. ¿Tú? ¿Usted lo? ¿Sí? ¿Lo anotaste? 320-309-0924. ¿Qué hace esto? Ustedes dicen, quiero recibir el devocional, y a su WhatsApp le va a llegar un devocional todos los días con alimento de la palabra de Dios, con canciones para adorar, y también con, ¿qué más? Y una prédica también. Entonces, necesitamos hacer parte de esta familia y relacionarnos. Amén. Así que muchas tareas que hacer. Gloria a Dios. Pero el Señor quiere animarnos, amén. Quiere animarnos a crecer también como iglesia, en lazos, en estar pendientes los unos de los otros, pero también Él quiere que ayudemos a otros a crecer espiritualmente. Entonces pongámonos de pie. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Pa' mi fe! ¡Juntos es mejor!